Sal del coche. Estoy embarazada. Por favor, no he preguntado qué llevas. He dicho que salgas. Silencio. Una puerta se cierra de un portazo. A partir de ahora, me perteneces. Un día, una repartidora embarazada aceptó un anillo de un jefe de la mafia. Sus brazos parecían hechos para la guerra. Entonces se dio cuenta de que su amabilidad no era tal. Era la primera mentira en un plan del que nunca se suponía que sobreviviría. Lydia Shaw no era el tipo de mujer en la que Boston se fijaba. No porque gritara, no porque suplicara en las esquinas, no porque montara una escena cuando la vida la derribaba. No, Lydia era del tipo de sufrimiento silencioso, delgada, cuidadosa y casi invisible. Hacía turnos de reparto con un vientre de 6 meses. Llevaba una chaqueta 2 tallas más grande y sonreía como una vela intentando sobrevivir al viento de Boston. Nunca maldecía al mundo. En su lugar, le susurraba a su hijo nonato: «Mi bebé, tú no suplicarás como yo. Te mantendrás firme como un roble. Reirás sin miedo». Lo único que la separaba de lo peor de las calles era Brutus, un mastín napolitano del tamaño de un oso pequeño. La había encontrado en la peor noche de su vida, y no se había separado de ella desde entonces. La gente temía a Brutus, pero con Lydia era tan dócil como una mañana de domingo. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía el nombre que había perdido, y nadie sabía que el hombre más peligroso de Boston la había estado observando durante semanas, no para salvarla, sino para terminar un trabajo. Pero algo salió mal en su plan. Ella. Si esta historia ya te ha enganchado, dale al botón de me gusta, compártela con alguien a quien le gusten los giros oscuros, y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Ahora, volvamos a esa noche helada en los muelles de Seaport, donde todo cambió. Esa noche, la temperatura en Boston bajó hasta congelarse. El tipo de frío que atraviesa la carne y recuerda a la gente sin hogar que el invierno no tiene piedad con nadie. Lydia recibió el último pedido de su turno casi a las 10 de la noche. La pantalla de su teléfono se iluminó con una dirección en la zona de los muelles de Seaport, el distrito portuario al sur de Boston, donde el día significaba contenedores y camiones, y la noche significaba oscuridad y un silencio tan espeso como el asfalto. No quería ir. Su vientre pesaba, le dolía la espalda, y sus zapatillas estaban tan gastadas que podía sentir cada guijarro bajo sus pies. Pero este pedido ofrecía $3 extra de propina estimada. Y $3 para Lydia significaban un cartón de leche para embarazadas. Significaba un día más en que a su bebé no le faltaría algo antes incluso de nacer. Así que fue. Condujo el viejo coche que había comprado por $500 en un desguace de Quincy. El tipo de coche que temblaba cada vez que arrancaba, como si suplicara que le permitieran jubilarse. Brutus iba en el asiento trasero. Su enorme cuerpo ocupaba casi todo el espacio, sus ojos arrugados fijos en la oscuridad tras la ventanilla, como un guardia que nunca abandona su puesto. Cuando Lydia llegó, los muelles estaban completamente desiertos. Una luz amarilla se derramaba desde un almacén abierto, y frente a él, 3 hombres se apoyaban en cajas de madera, latas de cerveza en sus manos. Sus risas rompían la noche vacía como ladridos de perros. Salió del coche, con una mano sujetando la bolsa de comida y la otra apoyando su vientre. Enganchó la correa de Brutus a la manija de la puerta del coche. Sabía que no todos los clientes aceptarían a un perro de casi 70 kilos junto a la repartidora. «Pedido para esta dirección», dijo en voz baja, levantando la bolsa de comida. El primer hombre la miró de arriba abajo, su mirada lenta, deteniéndose en su vientre más de lo necesario. «Oye, mira eso», les dijo a los otros 2. «Ahora han empezado a enviar a embarazadas a repartir comida». Sus risas estallaron. El segundo hombre se adelantó, le arrancó la bolsa de la mano, la abrió y rebuscó en ella como si fuera una camarera de un bar barato. Lydia se quedó quieta, esperando el dinero. $42.50, dijo, su voz uniforme y tranquila. El primer hombre se rió. $42 por esta porquería. ¿Estás loca? Lydia no retrocedió. Es el precio de la aplicación, señor. Yo solo lo entrego. El tercer hombre
El más grande de todos se acercó. El olor a cerveza de su aliento era tan fuerte que Lidia tuvo que contener la respiración. Creo que deberías irte a casa, dijo, y tomarte esto como una lección sobre no conducir a los muelles de noche con una barriga tan grande. Lidia tragó saliva, sabía que debía irse. Cada instinto de supervivencia en su cabeza le gritaba que se diera la vuelta, subiera al coche y se marchara. Pero $42 significaban comida para 2 días. Significaban vitaminas, significaban gasolina. Por favor, señor, necesito el dinero del pedido, dijo de nuevo, y esta vez su voz tembló. No por el frío. El primer hombre echó la cabeza hacia atrás y se rió. Luego, sin previo aviso, cogió un recipiente de comida y se lo lanzó directamente. La salsa picante le salpicó el hombro, el cuello y corrió por su vientre hinchado, empapando su abrigo holgado. Lidia gritó, no de dolor, sino de sorpresa, y retrocedió tambaleándose. Su pie resbaló en el hormigón mojado, y entonces cayó. Sus rodillas golpearon primero, luego su cadera, y se desplomó de lado. Ambas manos volaron a su vientre con el instinto que toda madre tiene, cuando lo único que necesita proteger está dentro de su propio cuerpo. Brutus se volvió loco. Su ladrido rasgó la noche vacía. La correa se tensó, sus garras arañaron el pavimento. Todo el coche temblaba con su fuerza, pero la correa aguantó. El segundo hombre se adelantó, plantó su pie en el hombro de Lidia y la empujó hacia abajo cuando intentó levantarse. «Quédate en el suelo», dijo, su voz fría y plana, como si ella fuera un insecto bajo su zapato. Lidia no gritó. No le quedaba aliento para gritar. Todo lo que salió de su boca fue un sonido pequeño y agudo, como un cristal al romperse. El sonido del miedo en su forma más pura. Sus brazos se cerraron alrededor de su vientre, sus ojos se apretaron con fuerza, y sus labios se movieron con la única oración que aún recordaba cómo rezar. Por favor, Dios, mi bebé no, mi bebé no. Un hombre pasó de largo, vistiendo un abrigo de lana, con un maletín de cuero en la mano. La miró durante exactamente 2 segundos, luego aceleró el paso como si su dolor fuera algo contagioso. Una mujer se subió el cuello, sacudió la cabeza, murmuró algo por lo bajo y desapareció en la oscuridad. Nadie se detuvo, nadie llamó a la policía, nadie hizo nada. Y Lidia yacía allí, en el hormigón helado del muelle de Seaport, la salsa mezclada con lágrimas en su rostro, ambos brazos envueltos alrededor de su hijo nonato, como si el mundo entero intentara arrancárselo, y le susurró al bebé de nuevo, como siempre lo había hecho, con la voz más temblorosa que una madre podría tener. Lo siento, no dejaré que nadie te toque. Ese fue el momento en que la oscuridad cambió de forma. Una figura salió de detrás del almacén, ni rápido, ni lento, con el andar de un hombre que sabía exactamente a dónde iba y por qué. La luz amarilla del muelle lo tocaba por partes, como si la oscuridad se lo devolviera a regañadientes. Primero aparecieron los zapatos, el tipo de zapatos caros de cuero negro que nadie usaba en los muelles a las 10 de la noche, a menos que fuera el dueño de los muelles. Luego vinieron las piernas, moviéndose con seguridad sobre el hormigón mojado. Luego el cuerpo. Y cuando la luz se posó sobre su figura completa, los 3 trabajadores dejaron de reír en el mismo instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Era alto, no del tipo de altura que parece delgada y estirada, sino del tipo que llena el umbral de una puerta. El tipo de altura que viene con la anchura suficiente para que la gente se aparte en la acera sin entender por qué. Sus hombros eran anchos como vigas, y los brazos bajo su abrigo negro parecían los de un herrero que había trabajado toda su vida. El tipo de brazos que no necesitaban levantarse para que nadie entendiera lo que podían hacer. Pero lo más aterrador no era su cuerpo, era su rostro. Calmo, completamente calmo, como la superficie de un lago en invierno. Como un hombre que había visto tantas cosas terribles que ya nada podía hacerle levantar una ceja. Sus ojos eran firmes como un río que había aprendido la paciencia. El tipo de ojos que no necesitaban una segunda mirada para medir una situación. Recorrió con la vista los 3 hombres, a Lidia en el suelo, la mancha de salsa en su vientre, la forma en que sus manos envolvían a su hijo nonato,
y entendió toda la historia en menos de 2 segundos. No gritó, no buscó nada, no levantó un puño. Simplemente se detuvo a unos 5 pasos de los 3 hombres, ambas manos colgando naturalmente a sus costados, y dijo en una voz baja y uniforme, sin subidas ni bajadas. El tipo de voz que la gente solo usa cuando sabe que no tendrá que repetirse. Tenéis 3 segundos. El hombre más grande, el que había puesto el pie en el hombro de Lidia, abrió la boca como para decir algo. Pero entonces miró más detenidamente el rostro del hombre bajo la luz amarilla. Y el repentino reconocimiento de la fría mirada de su empleador mató las palabras en su garganta. Dio un paso atrás. Los otros dos ya habían retrocedido antes que él. Nadie dijo una palabra más. Desaparecieron en la oscuridad entre los contenedores como cucarachas huyendo de la luz. Y el sonido apresurado de sus pasos fue el último ruido antes de que los muelles volvieran a quedar en completo silencio. El hombre no los vio irse. Ya se había arrodillado junto a Lidia antes de que el último desapareciera por completo. Una rodilla en el hormigón, su rostro a la altura del de ella. Su voz cambió por completo. Todavía baja, pero más suave ahora, más cuidadosa. Como alguien que pone una mano sobre una herida en lugar de presionar sobre ella. ¿Puedes levantarte? Lidia parpadeó. Las lágrimas, la salsa y el viento frío lo emborronaban todo frente a ella. No, no lo sé. Él miró su vientre, luego de nuevo a sus ojos. ¿Se mueve el bebé? Lidia cerró los ojos y se concentró. El mundo entero se redujo a un único punto dentro de su cuerpo donde esperó y esperó. Y entonces lo sintió. Una patada suave, pequeña pero viva, todavía viva. Asintió rápidamente, las lágrimas desbordándose. Sí, sí, se está moviendo. El hombre soltó un suspiro. Y por ese breve instante, algo cruzó su rostro. Alivio tal vez, o algo más profundo que ocultó de nuevo al instante. Entonces deslizó un brazo por su espalda y el otro bajo sus rodillas. La levantó del suelo como si no pesara más que una promesa. Lidia abrió la boca para protestar. El instinto de alguien que había aprendido que las manos de hombres extraños nunca eran gratis. No te conozco. Por eso deberías mantener los ojos abiertos, dijo él. Ni frío ni dulce, la voz de la pura verdad. Pero si te quedas aquí esta noche, podrías perder al niño. Y si pierdes al niño, tú, hizo una pausa. Podrías perderte a ti misma. Lidia lo miró. En sus ojos no había nada del hambre que había aprendido a reconocer en las calles. Ni sonrisas resbaladizas, ni colonias baratas o falsas promesas. Solo había certeza y algo que parecía una vieja tristeza. El tipo de tristeza que había cicatrizado, pero que aún dolía cuando cambiaba el tiempo. Tragó saliva. La prueba más grande de su vida estaba frente a ella ahora, sosteniéndola en sus brazos. Confiar en un extraño o confiar en la crueldad de la calle. Está bien, susurró. Él caminó hacia el coche de ella. La sentó en el asiento del copiloto con la misma delicadeza con que se coloca un jarrón de porcelana en una estantería. Luego se dio la vuelta para desenganchar la correa de Brutus. El perro gigante gruñó. Sus ojos se entrecerraron. Pero cuando olió la mano del hombre, algo cambió. Brutus no mordió, no ladró. Miró al hombre a través de esos sus ojos arrugados. Luego se dio la vuelta y saltó de nuevo al coche. Se acurrucó contra las piernas de Lidia, su cabeza descansando sobre su regazo como diciendo, «Sigo aquí, pero a este se lo permito». Lidia observó al hombre sentarse en el asiento del conductor de su coche, su mano firme en el volante, sus ojos fijos en la carretera, y se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre todavía. Pero su bebé seguía pateando, y esa noche eso era suficiente. Condujeron en silencio por las calles mojadas del sur de Boston, solo con el gemido del viejo motor y el sonido constante de la respiración de Brutus en el asiento trasero. Lidia no preguntó a dónde iban. No tenía fuerzas para preguntar, simplemente se sentó allí, una mano sobre su vientre, sintiendo cada pequeña patada de su hijo. Como una persona cuenta los latidos del corazón, solo para asegurarse de que sigue viva. Unos 20 minutos después, detuvo el coche frente a un viejo edificio de ladrillos en Dorchester.
El tipo de edificio ordinario de 3 pisos que la gente pasa por alto sin recordar. Encajado entre una lavandería cerrada y una tienda de comestibles con un letrero descolorido. Le abrió la puerta del coche y luego la ayudó a subir las escaleras hasta el segundo piso, sus pasos pesados en cada escalón. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones, una cocina y una sala de estar estrecha con un sofá de cuero marrón desgastado. Los muebles eran tan simples que parecía que nadie vivía allí, o como si alguien hubiera borrado deliberadamente cada señal de que alguna vez lo habían hecho. No había cuadros en las paredes, ni recuerdos, ni olor, excepto a producto de limpieza y madera vieja. Pero estaba seco, hacía calor. Y para Lidia, que había estado durmiendo en su coche durante los últimos 3 meses, era un palacio. Siéntate, dijo él, sacando una silla de la cocina. Luego desapareció en el baño y regresó con una toalla limpia y tibia. El tipo de toalla de algodón grueso que Lidia había olvidado que existía contra la piel. Límpiate. Traeré agua caliente. No esperó su respuesta. Se movió por la pequeña cocina con la disciplina de un hombre acostumbrado a hacerlo todo solo, calentando agua, sacando una taza, luego poniéndose el abrigo y saliendo sin decir una palabra. Lidia se quedó sentada, la toalla tibia sobre sus hombros, Brutus a sus pies. Miró alrededor de la habitación con los ojos de alguien que intenta encontrar la trampa. Porque la vida le había enseñado que cada puerta abierta tenía un precio, y ese precio generalmente se contaba en lo que las mujeres nunca querían pagar. Pero no encontró nada. Ni cerraduras por fuera, ni cortinas bien cerradas, ni una mirada de él deteniéndose en su cuerpo más de lo necesario. Regresó 15 minutos después, con una bolsa de papel marrón. Dentro había sopa de pollo aún caliente y 2 panecillos de un restaurante a 2 manzanas. Lo puso frente a ella, sacó una cuchara, sacó servilletas. Luego se sentó en la silla de enfrente. Él no comió. Solo miró por la ventana como si estuviera vigilando algo que ella no podía ver. Lidia comió. Comió como alguien que ha pasado hambre demasiado tiempo. Cucharadas de sopa caliente deslizándose por su garganta. Y sintió su cuerpo despertar poco a poco. Pero a mitad de camino, se detuvo, dejó la cuchara y dijo, «Gracias». En voz baja, no por cortesía, sino porque no sabía de qué otra manera decir que todavía era humana, que todavía sabía reconocer la amabilidad, aunque ya no creyera en ella. Él asintió una vez y no dijo nada. Cuando terminó de comer, él se levantó y abrió la puerta del dormitorio. Dentro solo había una cama individual, sábanas blancas y limpias, y una almohada. «Duerme», dijo él. «¿Y tú?» «El sofá. No puedo quitarte la cama». «El embarazo no es una broma», dijo él, su voz plana y uniforme, pero con una certeza que no dejaba lugar a discusión. «Duerme». Lidia lo miró, luego a la cama, luego a Brutus, que ya había encontrado un lugar para tumbarse en un rincón de la sala. Como si el perro hubiera decidido que este lugar era seguro antes que ella. Entró en la habitación, se acostó, y la cama sostuvo su cuerpo exhausto como lo haría un abrazo. Y no podía recordar la última vez que alguien la había abrazado. Durmió profundamente, sin soñar, por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Lidia abrió los ojos y lo primero que pensó fue que él la echaría. Así funcionaba el mundo. La gente te daba una noche, y la mañana era cuando llegaba la cuenta. Entró en la sala de estar con un gracias y un adiós ya preparados, pero lo encontró de pie en la cocina, de espaldas a ella. Una sartén en el fuego con huevos, la mesa ya limpia y una taza de café preparada para ella, aunque nunca le había preguntado si bebía café. Se quedó allí sin saber qué decir. Él se giró, la miró por un segundo y luego dijo, «Siéntate, come». Después del desayuno, recogió los platos, limpió la cocina, se puso el abrigo y salió por la puerta. No dijo a dónde iba. Lidia no preguntó. Se sentó con Brutus, una mano frotando su vientre, preguntándose si debía quedarse o desaparecer antes de que él cambiara de opinión. Pero luego regresó 2 horas después con una pequeña bolsa de plástico. Dentro había 2 botes de vitaminas prenatales y un sobre con dinero en efectivo. Puso ambos sobre la mesa frente a ella. «Hablé con un médico del barrio», dijo.
Mañana empiezas las revisiones prenatales. Lydia miró los botes de vitaminas, luego el sobre, luego a él. Asher. Era la primera vez que decía su nombre, el nombre que él le había dado durante el viaje la noche anterior. Brevemente, sin apellido, solo Asher, como si ese nombre fuera todo lo que estaba dispuesto a ofrecer. Apenas me conoces. Él se encogió de hombros una vez, ligeramente, no con indiferencia, sino como un hombre que ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Sé lo suficiente. Lydia quería preguntar más. Quería preguntar por qué. Quería preguntar quién era, qué hacía, por qué este apartamento se sentía tan vacío. Como si esperara la llegada de alguien en lugar de estar habitado por alguien que ya estaba allí. Pero él ya se había dado la vuelta, lavándose las manos en el fregadero. Y lo único que dijo antes de que la cocina volviera a quedar en silencio fue esto. Porque una vez alguien ayudó a mi madre cuando no tenía nada. No explicó, no añadió detalles, no contó una larga historia. Y Lydia entendió con el instinto de alguien que ha vivido en el dolor el tiempo suficiente para reconocerlo, que algunas respuestas se construyen con cicatrices en lugar de palabras. Y esta era una de ellas. Pero Asher Kane no era un buen hombre, y el apartamento en Dorchester no era su hogar. Para entender al hombre que estaba en esa pequeña cocina friendo para una chica embarazada que acababa de recoger de los muelles. Hay que retroceder mucho antes de esa noche, volver al mundo al que realmente pertenecía. Asher Kane era un nombre que en Boston no se pronunciaba en voz alta. La gente lo susurraba en las salas VIP de los restaurantes de Back Bay, en llamadas de medianoche entre jefes de los muelles, en reuniones privadas donde nadie tomaba actas. El sindicato Kane, la organización que había construido de la nada durante 12 años, controlaba la mayoría de las mercancías que entraban y salían del puerto de Boston, desde contenedores legales hasta envíos que nunca aparecían en los papeles de aduanas. El dinero fluía a través de una cadena de 6 restaurantes de lujo en Back Bay y Seaport, cada uno una máquina de blanqueo perfecta, disfrazada bajo menús de filetes de $80 y vino importado. Protección, transporte, préstamos, cobros. Todo funcionaba bajo su mano con la precisión de una máquina militar. Porque Asher dirigía su imperio clandestino no con brutalidad, sino con disciplina. No era el tipo de jefe que gritaba en las salas de reuniones, no del tipo que sacaba una pistola y la ponía sobre la mesa para asustar a la gente, no del tipo que llevaba anillos de oro en cada dedo y conducía un Lamborghini por barrios pobres. No, Asher era el tipo de poder que la gente no veía hasta que era demasiado tarde. El tipo de poder que era silencioso, preciso y frío como el acero. Pero 12 años antes no tenía nada. 12 años antes era un hijo de 25 años saliendo por las puertas de la finca Kane en Brooklyn, con una bolsa de ropa y el juramento de que nunca volvería a pedirle nada a su padre. Conrad Kane, de 68 años, un capo de la vieja generación, ahora retirado, pero todavía moviendo todos los hilos desde detrás de la cortina. Era el tipo de padre para el que ningún hijo podría ser lo suficientemente bueno. No porque a Asher le faltara algo, sino porque Conrad había elegido a otro. Franklin Kane, de 40 años, el hijo de Conrad con su segunda esposa, era todo lo que Asher no era. Astuto en lugar de disciplinado, ruidoso en lugar de silencioso. El tipo de hombre que sabía sonreír en el momento adecuado frente a su padre y apuñalar a sus hermanos por la espalda en cuanto su padre se daba la vuelta. Conrad eligió a Franklin como heredero, no porque Franklin fuera mejor, sino porque Franklin era más fácil de controlar, y el viejo capo prefería una marioneta a un rival. Asher lo aceptó, se fue, construyó un imperio propio de la nada, y juró que nunca volvería a necesitar a su padre. Pero había una cosa que sí necesitaba. La finca Kane, la vieja mansión en Brooklyn, no era solo una propiedad inmobiliaria. Era el lugar donde su madre había vivido los últimos años de su vida, antes de morir cuando Asher solo tenía 12 años. En una habitación del tercer piso, había dejado una caja de música de roble y una carta escrita a mano. La última carta. Algo que a Asher nunca se le permitió leer.
porque Conrad cerró la habitación en cuanto terminó el funeral, y a nadie se le permitió abrirla jamás. El testamento de Conrad establecía claramente que solo el heredero oficial heredaría la finca. Y para convertirse en el heredero, Conrad había puesto una prueba: traer un secreto de la familia rival, es decir, la familia Ashford. Los rivales de toda la vida de Conrad en el negocio inmobiliario y logístico de Nueva Inglaterra. Esto no era una prueba, era el juego de un anciano, una forma de hacer que sus dos hijos se pisotearan para demostrar quién era más digno. Franklin había fracasado. Lo intentó y fracasó estrepitosamente. Asher no se apresuró, esperó, observó, y cuando llegó el momento, actuó. 3 semanas antes de la noche en los muelles, Asher se sentó frente a Miriam Ashford, en una sala privada de un discreto restaurante en Beacon Hill. El tipo de restaurante sin letrero en la entrada y con acceso solo por recomendación. Miriam Ashford, de 58 años, segunda esposa de Charles Ashford, era el tipo de mujer que los periódicos llamaban respetable, y la gente a sus espaldas llamaba serpiente. Sonrió con el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y dejó su taza de té con dedos cubiertos de anillos de diamantes. He oído que necesitas algo de mi familia, dijo. Asher no lo confirmó ni lo negó. Esperó. Puedo darte el secreto que tu padre quiere, continuó Miriam, su voz tan ligera como si estuvieran discutiendo el tiempo. A cambio, haces desaparecer a mi hijastra. Silencio. Permanentemente. Asher la miró. En su mundo, desaparecer permanentemente solo tenía un significado, y no tenía nada que ver con billetes de avión. No preguntó por qué, no preguntó qué había hecho la chica o por qué su madrastra la quería muerta. En ese mundo, las preguntas eran una señal de debilidad, y Asher Kane no era débil. ¿Nombre?, preguntó. Lydia Ashford, dijo Miriam, desaparecida desde hace unos 7 meses. Podría estar en algún lugar de Boston. Podría estar ya muerta, pero necesito estar segura. Asher asintió una vez, trato hecho, sin apretón de manos, sin contrato, solo un asentimiento entre dos depredadores que caminaban temporalmente en la misma dirección. Esa misma noche, llamó a Warren, su mano derecha. Un ex-marine, un hombre de 42 años que hablaba incluso menos que Asher, y era más leal que Brutus. Encuéntrame a alguien llamada Lydia Ashford, dijo Asher. Podría estar viviendo en la calle, podría estar usando otro nombre. Encuéntrala. Warren buscó, y 2 semanas después la encontró. Una repartidora embarazada de 6 meses en el sur de Boston, conduciendo un coche moribundo, durmiendo en él cada noche con un mastín napolitano gigante como única compañía. Asher comenzó a observar. La observó durante días, desde la distancia, desde el coche negro aparcado al otro lado de la calle, a través de prismáticos, a través de una cámara que Warren había colocado cerca del lugar donde solía aparcar por la noche. La vio repartir comida con ese pesado vientre. La vio compartir la mitad de un sándwich con el perro. La vio susurrarle al bebé en su vientre cada noche antes de dormir, y planeó su acercamiento. Un pedido falso enviado a los muelles. Un lugar bajo su control. Un lugar donde podría aparecer en el momento exacto, en el lugar exacto, como un héroe que casualmente pasaba por allí. Pero había una cosa que Asher no había planeado. No había planeado la sensación que lo golpeó cuando la vio caer sobre el hormigón. Ambas manos envueltas alrededor de su vientre, su boca susurrando a Dios que no se llevara a su bebé. No había planeado que algo se moviera dentro de su pecho, en el lugar que creía muerto el día que su madre cerró los ojos. Y ciertamente no había planeado llevarla a casa. Luego prepararle sopa en mitad de la noche, y descubrir que ya no quería terminar el trabajo. Los días que siguieron pasaron con un ritmo extraño que ninguno de los dos nombró jamás. Asher salía del apartamento temprano cada mañana, antes de que Lydia se despertara, y volvía a última hora de la tarde con bolsas del supermercado o del restaurante. Nunca preguntaba qué quería ella, pero de alguna manera siempre traía a casa exactamente lo que necesitaba. Al tercer día regresó con una bolsa de Target, y dentro había un conjunto de ropa de bebé, de algodón suave,
doblada cuidadosamente en plástico transparente, blanca y azul pálido, para recién nacidos hasta 3 meses. Dejó la bolsa en la mesa de la cocina sin decir una palabra, y fue directamente a arreglar el grifo del fregadero que había estado goteando durante la noche. Lidia se quedó allí mirando la bolsa, luego su espalda, desapareciendo tras la puerta del baño, y su garganta se apretó con algo que al principio no reconoció. No era dolor, era casi gratitud, pero más profundo que eso, más pesado que eso. La sensación que llega cuando alguien recuerda que tu bebé está a punto de nacer. Mientras el resto del mundo ha olvidado que siquiera estás viva, él no la tocaba, nunca. No de la manera fría de un hombre que mantiene la distancia, sino de una manera natural, como si entendiera que su cuerpo ya había soportado suficientes manos extrañas. Y lo que ella necesitaba no era cercanía, sino espacio suficiente para recordar que todavía tenía derecho a decir no. No la obligó a hablar. No preguntó por su pasado. No preguntó quién era el padre del bebé. Las preguntas que cualquier otra persona habría hecho el primer día. Asher las dejó intactas, como si no existieran. Y ese silencio, extrañamente, fue lo que ayudó a Lidia a empezar a respirar más fácilmente. Al quinto día trajo a casa una alfombra nueva, gruesa y de color gris oscuro, y la colocó en el rincón de la sala donde Brutus solía tumbarse. El perro se quedó allí mirando la alfombra, luego a Asher. Luego se subió a ella, se tumbó y soltó un largo y pesado suspiro de satisfacción, como si hubiera estado esperando esa cosa toda su vida. Y a partir de ese día, algo cambió. Brutus, el mastín napolitano que solía gruñir a cada extraño que se acercaba a Lidia. El perro que una vez le enseñó los dientes al cobrador de la luz solo porque el hombre había caminado demasiado rápido hacia ella. Empezó a tumbarse junto a los pies de Asher cada tarde. No entre los dos, como antes, como un guardia, sino justo contra las piernas de Asher, su cabeza descansando sobre los zapatos del hombre, sus ojos medio cerrados. Lidia observó eso una tarde y dijo, su voz tan suave que parecía que hablaba consigo misma más que con él. ¿Sabes? Brutus mordió a la última persona que intentó tocarme. Le sacó sangre y todo. Si confía en ti, hizo una pausa, mirando al perro y luego a él. Quizás yo debería intentarlo. Asher no respondió. Solo la miró por un segundo más de lo habitual. Luego volvió al libro que tenía en las manos. Y Lidia no sabía que este fue el momento en que algo dentro de su pecho se rompió. No ruidosamente, solo como un alambre de acero tensado durante demasiado tiempo, que finalmente se rompe. Y empezó a comprender que la tarea que Miriam le había encomendado se estaba convirtiendo en algo que no estaba seguro de poder llevar a cabo. Luego llegó esa tarde, la tarde en que Lidia se sentó en los escalones de la entrada del apartamento. Un cubo de agua a su lado, lavando a mano la ropa de bebé que Asher había comprado. Ropa tan pequeña que parecía más un juguete que algo que un niño pudiera usar. El viento de noviembre se movía por el callejón de Dorchester. Frío pero no cortante, el tipo de viento de finales de otoño que traía el olor a hojas secas y al mar en la distancia. Y se llevó un diminuto calcetín de bebé. El pequeño calcetín se elevó en el aire, giró una, dos veces, y luego aterrizó en el hombro de Brutus, que estaba tumbado a su lado. El perro frunció el ceño, sacudió la cabeza y el calcetín cayó al suelo. Lidia se rió. El sonido brotó de ella sin previo aviso, sin preparación, oxidado como una puerta que no se había abierto en años. El tipo de risa que la sorprendió incluso a ella, porque no podía recordar la última vez que se había reído. Asher estaba en el umbral de la puerta, una taza de café en la mano, y la miró. La miró reír, miró el viento que le apartaba el pelo a un lado. Miró su mano descansando sobre su vientre embarazado mientras el último rastro de risa aún temblaba en la comisura de su boca. Y por primera vez, Asher Kane sonrió. No la sonrisa educada que usaba en las salas de reuniones con otros jefes. No la sonrisa fría que usaba cuando alguien intentaba bromear con él, sino una sonrisa real, pequeña, casi invisible si no prestabas atención, pero real.
el tipo de sonrisa que empieza en los ojos antes de llegar a la boca. Algo pasó entre ellos en ese momento, a través de la luz amarilla del pasillo y el aroma del jabón de lavar a mano. No amor de la manera en que las películas lo venden, con música y velas, sino compañerismo en el lenguaje de la supervivencia. El que surge cuando dos personas saben que el mundo no es seguro. Pero al menos esta noche, en estos escalones, alguien está a su lado. Pero la paz siempre tiene público. Y en Dorchester, las paredes eran más delgadas que la bondad humana. Los vecinos empezaron a darse cuenta desde la primera semana. El hombre del segundo piso del que nadie conocía su profesión, que nunca tenía invitados, nunca ponía música, nunca dejaba que el sonido de mujeres o risas saliera de su apartamento. Había aparecido de repente con una mujer embarazada y un perro del tamaño de un ternero. Primero fue la anciana del primer piso, a la que todo el edificio llamaba señora Kowalski, mirando a través de la rendija de su cortina cada mañana cuando Asher se iba y cada tarde cuando volvía. Luego fue el mecánico del tercer piso, al que le gustaba fumar en el balcón, y había empezado a decirle a su mujer que veía al tipo mudo del segundo piso subiendo por las escaleras a una chica con una barriga grande como un melón. Luego el chisme empezó a moverse más rápido que el wifi. ¿Es suyo? ¿O la compró en algún sitio? Quizás se está escondiendo de su marido. Los hombres tan callados son siempre los peligrosos. Créeme, el chisme en Dorchester se extendía como el agua que se filtra por un techo. Lento, constante, y para cuando te dabas cuenta, ya era demasiado tarde. Y todo ello llegó directamente a los oídos de Dee Murphy. Dee Murphy, de 55 años, una viuda irlandesa-americana que era dueña de este edificio desde que su marido murió 8 años antes. Era el tipo de mujer cuya boca funcionaba unos 3 segundos más rápido que su cerebro, y consideraba eso una fortaleza. Sabía el nombre de cada inquilino, sabía quién pagaba tarde, quién cocinaba qué tipo de olor, quién cerraba las puertas demasiado fuerte. Y trataba este edificio como territorio personal, donde cualquier cambio no aprobado por ella era un insulto. Un sábado por la tarde, mientras Lydia estaba sentada en los escalones de la entrada, tendiendo la ropa de bebé en el tendedero que Asher le había puesto entre dos postes del pasillo, Dee apareció en lo alto de las escaleras como una tormenta en un vestido de flores. Bajó un escalón a la vez, las zapatillas golpeando el suelo de madera, ambas manos en las caderas, sus ojos recorriendo a Lydia, la diminuta ropa de bebé, el vientre de Lydia y luego la puerta del apartamento de Asher. Y en su mente, todo se organizó en una acusación completa antes incluso de abrir la boca. Asher Kane llamó, su voz resonando por el pasillo como campanas de iglesia por la mañana. Sal aquí ahora mismo. Asher salió, tranquilo, una taza de café en la mano, rostro inexpresivo, mirando a la casera como un hombre mira un pronóstico del tiempo que ya sabía que iba a llegar. Dee señaló directamente a Lydia, su dedo levantado como una prueba en un juicio. ¿Quién es esta mujer y por qué está en mi edificio? Es una invitada, dijo Asher. ¿Una invitada? Repitió Dee, su voz subiendo media octava. Miró el vientre de Lydia, luego de nuevo a Asher con los ojos de una mujer que no había nacido para ser engañada. Una invitada con una barriga así. Asher Kane, no te atrevas a insultar mi inteligencia. Lydia se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cada instinto le decía que desapareciera, que se encogiera, que se volviera invisible como lo había hecho durante meses en la calle. Pero sus piernas se sentían pesadas, y Dee ya se había vuelto hacia ella, su mirada afilada como un cúter. «¿Y tú, cariño, cómo te llamas?» «Lydia», dijo en voz baja. «Lydia». «De acuerdo, Lydia». Dee asintió como si escribiera el nombre en una lista negra. «Y ese bebé», dijo, señalando el estómago de Lydia, su voz agudizándose. «¿Quién es el responsable?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Lydia sintió la vergüenza subir por su interior como un jarabe amargo. El tipo de vergüenza a la que creía haberse acostumbrado, pero que todavía podía cortar, todavía podía doler.
porque le recordaba que no tenía respuesta. No sabía quién le había hecho eso en el edificio abandonado. No tenía nombre, ni rostro, solo el recuerdo de la oscuridad y el dolor que había intentado enterrar tan profundamente que a veces casi olvidaba que había sucedido. Abrió la boca, pero no salieron palabras y antes de que el silencio pudiera matarla. Asher dio un paso adelante, se puso al lado de Lydia, su hombro casi tocando el de ella, y dijo dos palabras con una voz tan firme como el suelo. Yo soy. La cabeza de Lydia se giró bruscamente hacia él, sus ojos se abrieron de par en par. La boca de Dee se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, y parecía un pez dorado en una pecera que acaba de ver un gato. Ah, dijo al fin, así que finalmente has decidido traer la vergüenza a mi edificio. Asher no levantó una ceja. No hay vergüenza en asumir la responsabilidad. Dee inspiró profundamente por la nariz. El tipo de respiración que las mujeres irlandesas usan justo antes de declarar la guerra. ¿Responsabilidad? ¿Es eso lo que llamas a esto? ¿Estáis casados? Silencio. Porque si no estáis casados, Asher Kane, no tendré estas tonterías bajo mi techo. He dirigido este edificio durante 8 años sin escándalos. Y no voy a empezar ahora porque hayas decidido jugar a las casitas con una chica casi una década más joven que tú. Tengo 27 años, dijo Lydia en voz baja. Pero Dee no la oyó o no le importó. Así que Dee plantó ambas manos en sus caderas y miró a Asher con la expresión de un juez esperando dictar sentencia. ¿Qué va a hacer? Asher miró a Lydia. La miró durante un largo momento. El tipo de mirada que ella no podía leer. Ni ternura, ni cálculo, sino algo intermedio. En ese lugar donde las decisiones se toman no por lógica o emoción, sino por algo más profundo que ambos. Luego se volvió hacia Dee. Entonces me casaré con ella, dijo. El pasillo se congeló. La señora Kowalski de abajo, que había estado escuchando, casi dejó caer su taza de té. El mecánico del tercer piso dejó de fumar a mitad de una calada. Incluso Brutus levantó la cabeza de la alfombra dentro del apartamento, con las orejas en alto, como si el perro entendiera inglés. Lydia sintió que sus piernas se debilitaban, como si el suelo se hubiera inclinado de repente bajo ella. ¿Qué? Susurró, mirándolo fijamente. Y la palabra salió, no como una pregunta, sino como un aliento, fino y tembloroso. El sonido de alguien que acaba de oír algo imposible en el mundo en que vivía. Esa noche, después de que Dee se retirara al primer piso, con sus zapatillas golpeando cada escalón, como los tambores de la guerra, y el pasillo volviera a quedar en silencio. Asher cerró la puerta del apartamento y miró a Lydia. Estaba sentada en la silla de la cocina, ambas manos sobre su vientre, la mirada baja. Y él sabía que ella estaba esperando que dijera que solo había sido para aparentar. Solo una forma de hacer callar a la casera. Solo palabras lanzadas al viento. Sacó una silla y se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella lo oyera claramente, pero lo suficientemente lejos para que no se sintiera acorralada. Sé que esto suena a locura, dijo, su voz baja, firme, sin prisas, la voz de un hombre que ya lo había sopesado todo antes de abrir la boca. Pero no voy a ver cómo te humillan. Ni ella, ni nadie en este edificio, ni nadie en la calle. Y no dejaré que tu hijo crezca sin un nombre, sin un techo, sin alguien que se interponga entre él y el mundo. Hizo una pausa y la miró. Sus ojos eran firmes, pero no fríos. El tipo de ojos que Lydia nunca había visto en ningún hombre que la mirara de esa manera, como si fuera una persona y no un problema. No te prometo el cielo, Lydia. Te prometo un techo, respeto y un nombre. Lydia lo miró. Dentro de ella, todo lo que había aprendido en la calle le gritaba que esto era una trampa, que los hombres nunca daban nada gratis, que cada vez que confiaba, lo pagaba. Pero también había otra voz, más pequeña, más fina, la voz del niño dentro de ella. La voz del futuro que había prometido proteger, sin importar lo que le costara. ¿Por qué te casarías conmigo?, preguntó. Y su voz tembló, no de miedo, sino porque estaba frente a una pregunta que sabía que lo cambiaría todo. No tengo nada, nada, Asher, ni nombre, ni familia, ni pasado, ni siquiera un recuerdo de quién era antes de despertar en el arcén de una carretera. ¿Por qué querrías eso?
La mandíbula de Asher se tensó, el músculo rodando bajo su piel, y por un momento algo brilló en sus ojos. No piedad. Era más cercano a la ira, pero no ira hacia ella. Ira hacia el mundo que le había enseñado a creer que no valía nada. Entonces que esa sea la razón, dijo lentamente, claramente, cada palabra cayendo como piedras sobre una mesa. No por lo que tienes, sino por lo que eres. Lidia no respondió de inmediato. Lo miró, luego sus propias manos, delgadas y agrietadas. Las manos de alguien que repartía comida y dormía en un coche y lavaba ropa de bebé a mano en un cubo de plástico. Luego lo miró de nuevo y asintió una vez, ligeramente. No porque lo creyera del todo, sino porque había olvidado lo que se sentía al tener a alguien que la protegiera. Y quería recordarlo, aunque solo fuera una vez. Asher no dejó que la falta de papeles los detuviera. Usando sus profundas conexiones en la oficina de registros de la ciudad, recuperó un conjunto de documentos legales de alta calidad para ella. Para el estado de Massachusetts, ahora era oficialmente Lydia Shaw, una mujer con un historial limpio pero discreto, permitiendo que su paso por el ayuntamiento no fuera cuestionado. 2 semanas después, estaban en el ayuntamiento de Boston, ese imponente edificio de hormigón que los bostonianos odiaban y del que se enorgullecían a la vez, donde cada día docenas de parejas acudían para ceremonias civiles en una pequeña sala iluminada con luces fluorescentes y llena de sillas de plástico. El juez era un hombre cansado, ya en su tercera boda del día, leyendo los votos con una voz monótona como si estuviera recitando una lista de la compra. 2 testigos estaban a cada lado. Warren, de 42 años, con un abrigo negro, de pie, recto como un poste, inexpresivo, mirando al frente como si estuviera vigilando la sala en lugar de asistir a una boda. Tommy, de 19 años, el repartidor en bicicleta que Lydia consideraba un hermano menor, estaba al otro lado. Sus ojos rojos, aunque intentaba ocultarlo mirando constantemente al techo. Fue él quien había juntado $20 en propinas de toda la semana para comprarle a Lydia un vestido blanco de una tienda de segunda mano en Jamaica Plain. Un vestido sencillo, sin encajes, sin cola, solo algodón blanco que caía suavemente hasta la rodilla. Pero cuando Lydia se lo puso, Tommy dijo, «Estás preciosa». Y lo decía en serio. Asher llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros. Sin chaqueta de traje, sin flor en el ojal, nada más que la limpieza y la disciplina que llevaba consigo a todas partes. Dee estaba fuera de la sala de ceremonias, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro todavía fijo en la expresión de desaprobación profesional que había pasado toda su vida perfeccionando. Pero sus ojos estaban húmedos, y no sabía que la joven que estaba dentro lo había visto a través de la rendija de la puerta de cristal. Cuando el juez preguntó, si alguien tiene alguna razón para oponerse a esta unión, que hable ahora. Dee tosió, una tos clara y deliberada, del tipo que todo el mundo sabía que no tenía nada que ver con su garganta. Toda la sala se giró para mirarla. Dee les devolvió la mirada, apretó los labios y no dijo nada. Warren soltó un suspiro casi imperceptible. Tommy se mordió el labio para no reírse. Luego llegó el momento del anillo. Asher metió la mano en el bolsillo y sacó una alianza de plata, tan sencilla que era casi invisible. Sin diamantes, sin grabados, solo un estrecho círculo de plata que captaba la luz fluorescente. Tomó la mano izquierda de Lydia y su mano tembló, no de frío, no de miedo. Temblaba porque estaba en la frontera entre su antigua vida y algo que no se atrevía a llamar una nueva. Deslizó el anillo en su dedo lentamente, con delicadeza, como si su mano fuera la cosa más frágil que hubiera tocado jamás. Lydia levantó los ojos hacia los de él, y allí vio lo que no se atrevía a creer. Sinceridad, o al menos algo que se parecía tanto a ella que no podía saber si era real o simplemente el disfraz más perfecto que había visto nunca. Y en ese momento, Lydia Shaw, la repartidora embarazada sin memoria, sin pasado y sin familia, se convirtió en Lydia Kane en el papel. Y se preguntó si este nuevo nombre la salvaría o la enterraría más profundamente de lo que las calles jamás lo habían hecho. Lydia esperó a que Asher cambiara.
Las calles le habían enseñado que los hombres solían mostrar su verdadero yo después de firmar los papeles, después de que la puerta se cerrara y nadie estuviera mirando. Pero los días después de la boda pasaron y Asher seguía siendo Asher. Seguía despertándose temprano, seguía cocinando antes de que ella se despertara. Seguía durmiendo en el sofá aunque en el papel ahora era su marido. No reclamó ningún derecho. No mencionó una noche de bodas, no le puso las manos encima, no se sentó más cerca de lo habitual. El anillo de plata en su dedo era lo único que demostraba que la tarde en el ayuntamiento había sucedido de verdad. Pero Asher tampoco se volvió más fácil de leer. Si acaso, se volvió más misterioso. Como si casarse con ella lo hubiera obligado a poner otra cortina entre la vida que le dejaba ver y la vida que realmente vivía. Ningún amigo llamó a la puerta para felicitarlos. Ninguna familia llamó. No había ni una sola foto familiar en el apartamento. Ni un solo nombre mencionado jamás, excepto Warren, el hombre que Lydia había visto exactamente una vez en la boda y luego nunca más, como si nunca hubiera existido. Cuando Lydia le preguntó a Asher a qué se dedicaba, él respondió, consultoría de seguridad, con una voz monótona. El tipo de voz que cerraba la puerta después de cada frase y sus ojos no invitaban a una segunda pregunta. Ella no hizo ninguna, pero empezó a darse cuenta. No porque estuviera buscando, sino porque cuando vives con alguien en un espacio pequeño, las cosas que ocultan empiezan a verse por las grietas que no saben que han dejado abiertas. Lo primero fueron los moratones. Una tarde, Asher estaba sentado en la mesa de la cocina leyendo algo en su teléfono, las mangas de su camisa arremangadas, y Lydia vio dos moratones a lo largo de su antebrazo derecho, de un morado oscuro, pero nítidos, uniformes. No el tipo de moratones que un hombre se hace al golpearse con el borde de una mesa o al resbalar en las escaleras. Parecían controlados, deliberados, como heridas de bloquear golpes o de entrenamiento. Asher, tu brazo, dijo ella. Él bajó la vista y luego, con calma, se bajó la manga. Una obra. Me golpeé con una viga. Pero Asher no trabajaba en la construcción. Ella lo sabía porque nunca llegaba a casa con polvo de cemento en los zapatos o el olor a trabajo duro en la ropa. Llegaba a casa con zapatos limpios, un abrigo negro y, a veces, muy raramente, un leve rastro en su cuello que a Lydia le llevó unos días identificar. Pólvora. No fuerte, no obvio, solo un rastro fino, como alguien que ha estado cerca de donde se disparó un arma, luego se cambió de camisa, pero no tuvo tiempo de lavar el abrigo. Ella no dijo nada. Lo segundo fue el teléfono. Asher tenía dos. El primero era un iPhone normal, el que le veía usar para pedir comida, enviar mensajes cortos, consultar el tiempo. El segundo solo lo vio dos veces. La primera vez fue cuando se le cayó del bolsillo del abrigo que había colgado junto a la puerta. Y ella lo recogió y lo volvió a poner antes de que él se diera cuenta. Un teléfono negro sin marca clara, más pesado de lo normal, con la pantalla oscura. La segunda vez que lo vio fue a medianoche, cuando se levantó para ir al baño. A través de la rendija de la puerta de la sala, vio a Asher sentado en el sofá en la oscuridad, su rostro iluminado por el pálido resplandor azul de esa pantalla de teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente. No llamando, solo escribiendo. Y el rostro que tenía entonces no era el que ella conocía. Era más afilado, más frío. El rostro de un hombre dando órdenes, no enviando mensajes. Volvió al dormitorio sin que él supiera que lo había visto. Lo tercero fue el sueño. Asher dormía poco. Ella lo sabía porque a veces se despertaba a las 2 o 3 de la mañana y lo oía moverse en el sofá. Y a veces, en esos raros momentos de sueño profundo, murmuraba. No divagaciones, no pesadillas, sino palabras cortas y secas dichas con una voz completamente diferente a la que usaba durante el día. Una voz de mando, una voz militar. Entrada sur, mantener posición, confirmar y ejecutar. Frases que ningún consultor de seguridad ordinario llevaba a sus sueños. Pero entretejidos con esas señales había momentos que Lydia no podía encajar en la misma imagen. Una tarde, volvió de una cita prenatal con las suelas de sus viejas zapatillas rotas. Las dejó junto a la puerta,
planeando pegarlas al día siguiente. A la mañana siguiente, los zapatos estaban exactamente donde los había dejado, pero las suelas habían sido reparadas de forma limpia y cuidadosa, y dentro de cada zapato había una plantilla nueva. Asher no dijo nada al respecto. Ella no preguntó, pero llevó esos zapatos todo el día y sintió algo más cálido que la plantilla tocando las plantas de sus pies. Cada tarde, los tres se sentaban en la sala. Lydia en el sillón con uno de los libros que Asher había colocado en la estantería. Asher en el sofá leyendo el periódico o mirando por la ventana. Y Brutus tumbado entre ellos, su cabeza descansando en la pierna de Asher, su cola tocando el pie de Lydia como un cordón que los conectaba sin que ninguno necesitara decir una palabra. Una noche, cuando Brutus gimió en sueños y sus patas se movieron como si estuviera corriendo en un sueño, Lydia miró al perro, luego a Asher y dijo en voz baja, «Nunca pensé que lo vería tan relajado con nadie más. Pasó tantas noches vigilando mi puerta en ese coche, sin dormir de verdad, siempre alerta». Asher miró al perro que roncaba sobre sus piernas, 70 kilos de músculo y arrugas tumbados boca arriba, con la barriga expuesta al techo, y dijo con voz tranquila, «Él sabe la diferencia. Es instinto». Y Lydia se preguntó si estaba hablando del perro o de sí mismo. Esa noche, ella yacía en el dormitorio, la oscuridad a su alrededor, una mano descansando sobre su vientre donde su hijo dormía, sus ojos abiertos y fijos en el techo, pensando en los moratones que eran demasiado nítidos. El olor a pólvora en su abrigo, el teléfono que nunca sonaba, las órdenes en sus sueños y los zapatos reparados sin una palabra. Todas esas piezas no encajaban en una imagen completa. Formaban una pregunta en su lugar, una que susurró en la oscuridad sin esperar respuesta. ¿Quién es este hombre en realidad? La respuesta a esa pregunta llegó antes de lo que esperaba, pero no en la forma que había imaginado. Llegó a las 2 de la mañana, 3 semanas después de la boda, cuando Lydia se despertó por un dolor agudo que le desgarraba el bajo vientre y sintió la sábana caliente y húmeda debajo de ella. Se quedó quieta un segundo, luego dos. Su mente negándose a aceptar lo que estaba sucediendo porque solo estaba en su 8º mes. Demasiado pronto, demasiado pronto. Pero entonces llegó el segundo dolor, como una ola golpeando una roca. Y lo supo, lo supo. Asher llamó su nombre sin gritar, solo lo suficientemente alto para ser oída. Pero él ya estaba en la puerta del dormitorio antes de que el sonido de su nombre se hubiera desvanecido por completo. Más tarde se preguntaría si él había estado realmente dormido, o si siempre estaba despierto, siempre vigilando. Como Brutus, como un hombre acostumbrado a que el peligro llegue en mitad de la noche. Abrió la puerta, la miró, miró la sábana, y todo en sus ojos fue procesado en menos de un segundo. Sin pánico, sin preguntas inútiles. Se movió rápidamente, pero sin prisa. El tipo de rapidez que pertenece a alguien entrenado para emergencias. Alguien que sabe que la prisa crea errores y la calma crea resultados. La envolvió en una manta, la levantó de la cama, la llevó a través de la sala donde Brutus ya estaba de pie, con las orejas levantadas, los ojos siguiendo cada paso que daba. Con una mano, abrió su teléfono y llamó a un único número. Warren, ahora, abajo. Sin explicaciones, no eran necesarias. 4 minutos después, un coche negro se detuvo frente al edificio. Warren al volante, el motor ya en marcha. Asher colocó a Lydia en el asiento trasero, se sentó a su lado. Una mano apoyando su espalda, la otra sosteniendo su mano. Y durante todo el trayecto al Hospital General de Massachusetts, su voz fue lo único que pudo oír a través del dolor. Firme, sólida, repitiendo una y otra vez como un latido. Respira, Lydia. Respira. Estoy aquí. Respira. El coche atravesó las calles vacías de Boston al amanecer. Los semáforos en rojo se volvían verdes bajo las manos de Warren, porque el ex-marine conducía como si las leyes de tráfico fueran para otras personas. Llegaron al hospital en 9 minutos. Asher llevó a Lydia a urgencias y la forma en que habló con la enfermera de triaje, breve, exacto,
sin una palabra de más. Mi esposa, octavo mes, rompió aguas hace unos 20 minutos. Contracciones cada 4 minutos. Hizo que sacaran una camilla de inmediato en lugar de hacerla esperar. Luego llegaron las horas más largas que Lidia había vivido. El dolor iba y venía y volvía de nuevo, cada vez más fuerte, cada vez más largo. Y se aferró a la mano de Asher con tanta fuerza que estaba segura de que debía estar rompiéndole los dedos. Pero él no se apartó, no se inmutó, solo la sostuvo, firme y cálido, y siguió repitiendo, respira. Luego llegó el momento en que el médico le dijo que empujara, y Lidia empujó con todo lo que le quedaba en un cuerpo que ya había soportado demasiado, con una fuerza que no sabía que poseía. Y el mundo se redujo a un único punto, un único momento, un único sonido. Un llanto, pequeño, enfadado, vivo. Un niño, sano. El médico le puso el bebé en el pecho, y Lidia bajó la vista. Miró la cara roja y arrugada que lloraba con esos diminutos pulmones. Y ella también lloró, ya no de dolor, sino de algo para lo que no tenía palabra. Algo más grande que la felicidad, más grande que el alivio. Algo como entender finalmente por qué había sobrevivido a todo lo que había sobrevivido. Mi hijo, susurró, las lágrimas corriendo por sus sienes, sus dedos temblorosos tocando la mejilla del bebé. Mi hijo, mi hijo. Asher estaba de pie junto a la cama, todavía sosteniendo su mano, aunque ella ya no se aferraba a la suya. Sus ojos estaban húmedos. Eso fue lo que Lidia vio cuando levantó la vista. Agua en los ojos del hombre al que nunca había visto mostrar nada excepto un control perfecto. Pero su rostro seguía compuesto, su mandíbula todavía apretada, como si permitiera que sus ojos estuvieran húmedos, pero no permitiera que nada más escapara. Una enfermera se adelantó, portapapeles en mano, bolígrafo listo. Papá, ¿cuál es el nombre del bebé? Lidia miró a Asher. Él miró al niño en su pecho. Miró durante mucho tiempo. Miró como nunca lo había visto mirar nada en este mundo. Como si estuviera mirando su propio corazón, yaciendo fuera de su cuerpo. Rojo, frágil, vivo. Y supo que si alguien en la tierra tocaba a este niño, quemaría todo Boston. Caleb, dijo, su voz más suave de lo habitual, casi un susurro. Caleb Shaw, no Kane. Shaw, el nombre que él le había dado para mantenerla oculta del mundo. Y Lidia entendió que no era un error, era una elección. Su forma de decir que este bebé era suyo le pertenecía. Era lo único que poseía por completo en un mundo que le había quitado todo lo demás. Fue un movimiento táctico tanto como sentimental. Al registrar al niño como Caleb Shaw, Asher se aseguró de que ninguna alerta legal automática avisara a los abogados de Miriam Ashford en el hospital, ganando el tiempo que necesitaban para construir su caso en las sombras antes de reclamar el nombre de Ashford. Las semanas que siguieron fueron suaves como el algodón nuevo. Caleb dormía, se despertaba, lloraba, comía, volvía a dormir. Y el pequeño apartamento en Dorchester encontró de repente un nuevo ritmo. El ritmo de un recién nacido, caótico, pero dulce. Asher sostenía a Caleb cada tarde cuando Lidia necesitaba descansar. Sus grandes manos sosteniendo la cabeza del bebé con tanto cuidado que parecía que sostenía una granada que temía que pudiera explotar. Y a veces Lidia se quedaba en el umbral de la puerta observando esa escena y pensaba que esas manos seguramente habían hecho cosas que nunca querría saber. Pero en este momento, con el bebé durmiendo tranquilamente en sus brazos, parecían las manos de un padre. Los vecinos empezaron a ablandarse. La señora Kowalski subió un suéter de bebé tejido a mano y dijo, «Para el niño, hice de más». El mecánico del tercer piso dejó de fumar en el balcón porque Asher lo miró exactamente una vez, y el hombre entendió que el humo del cigarrillo entrando por la ventana de una casa con un recién nacido no era algo que debiera volver a suceder. Y Dee Murphy, con la boca más rápida que el viento, apareció una tarde con una bandeja de pastel de pollo casero. La corteza dorada y crujiente, el interior espeso y caliente, el olor llenando todo el pasillo. Dejó la bandeja en la mesa de la cocina, miró a Caleb, durmiendo en la cuna,
Apretó los labios y luego dijo con la voz más dura que pudo: «No es porque me caigáis bien, es solo por lástima». Luego se dio la vuelta. Pero antes de salir por la puerta, Lidia la vio llevarse una mano a los ojos, rápidamente, como si se estuviera quitando polvo. Y Lidia supo que no era polvo. La paz se hizo añicos un martes por la tarde, 3 semanas después del nacimiento de Caleb. En el tipo de día que no da ninguna advertencia, cielo despejado, viento ligero. El tipo de día en que Boston parece tan hermosa que la gente olvida que esta ciudad tiene oscuridad en ella. Lidia caminó hasta Target en South Bay Plaza para comprar pañales y leche de fórmula. Caleb sujeto a su pecho en el portabebés que Asher había comprado. La cabeza del bebé apoyada contra ella, los ojos cerrados, la boca moviéndose suavemente en sueños. Y Brutus caminaba a su lado con la correa. 70 kilos de músculo y lealtad, recorriendo la acera como un guardaespaldas privado. Entró en la tienda, compró rápidamente, pagó en efectivo como Asher le había dicho, porque él nunca explicaba por qué, pero ella había empezado a entender que no quería que usara tarjetas, no quería ningún rastro electrónico, y no preguntó porque para entonces estaba acostumbrada a que Asher tuviera reglas que nunca explicaba. Y la seguía con el instinto de alguien que había vivido en la calle el tiempo suficiente para saber que a veces la obediencia es cómo te mantienes con vida. Salió de la tienda, las bolsas colgando del manillar del cochecito de Caleb mientras el bebé dormía. Brutus tirando ligeramente de la correa y empezó a caminar a casa por la ruta habitual. Vio el coche en la segunda esquina, un Cadillac Escalade negro. Las ventanillas tan oscuras que no podía ver el interior, aparcado en el bordillo a unos 50 metros. No le dio importancia. Los Escalade negros en Boston eran tan comunes como los Dunkin' Donuts. Nada extraño en eso. Siguió caminando, pero cuando giró a la derecha en Dorchester Avenue, el todoterreno también avanzó. Lento, muy lento. No del tipo de lentitud de alguien que busca aparcamiento o mira las señales de la calle, sino del tipo de lentitud que pertenece a alguien que sigue. Lidia miró por encima del hombro. El coche seguía allí, manteniendo la misma distancia, como un depredador acechando a una presa que sabe que no tiene que apresurarse porque la presa no puede llegar lejos. Su corazón empezó a latir más rápido. Caminó más rápido. El coche se movió más rápido. Giró a la izquierda en una calle más pequeña. El coche también giró a la izquierda. Brutus empezó a cambiar. El perro ya no caminaba de manera uniforme. Sus orejas se irguieron, su cuerpo se agachó y un gruñido empezó a retumbar desde lo profundo de su pecho. El tipo de gruñido que Lidia solo había oído una vez antes. La noche en que esos 3 trabajadores del muelle la empujaron al suelo en el puerto. Brutus olió el peligro antes que ella. Entonces el Escalade aceleró un poco, se acercó al bordillo y la ventanilla del lado del pasajero bajó unos centímetros. Lo justo para que se escapara una voz, fría, suave, lisa como una cuchilla recién afilada. ¿Es ella? Otra voz desde el asiento del conductor respondió con una sola palabra. Sí. La ventanilla volvió a subirse. El coche volvió a reducir la velocidad y en ese momento algo dentro de Lidia se rompió. No su paz, no su confianza, la ilusión de que alguna vez había estado a salvo. Corrió. No como la gente que hace footing, sino como la gente que huye de una casa en llamas. Un brazo apretado alrededor de Caleb contra su pecho, el otro agarrando la correa de Brutus. Y el perro no necesitó que lo tiraran. Corrió con ella gruñendo, girando la cabeza hacia el vehículo cada pocos segundos como si midiera la distancia antes de girarse para atacar. Caleb se despertó por la sacudida y empezó a llorar. Ese pequeño llanto resonando por las calles de Dorchester entre los pasos martilleantes y el gruñido de Brutus. Y Lidia quiso parar y abrazarlo. Quiso decir, lo siento, pero no paró. Corrió 2 manzanas, se metió en un callejón que conocía, se deslizó por el atajo entre 2 edificios. Y finalmente llegó al edificio de Dorchester, subiendo las escaleras de 2 en 2 y golpeando la puerta del apartamento con un puño tembloroso.
Asher abrió la puerta antes de que terminara el tercer golpe. Sus ojos recorrieron su rostro en medio segundo, desde el sudor en su frente hasta sus ojos aterrorizados, Caleb llorando contra su pecho y Brutus jadeando y gruñendo a sus pies. Y leyó toda la historia antes de que ella abriera la boca. ¿Qué ha pasado? ¿Un coche?, jadeó ella, la voz rota por la falta de aliento y el miedo. Negro, un Escalade. Me siguió desde Target hasta aquí. Bajaron la ventanilla. Dijeron, ¿qué? Preguntaron, ¿es ella? Y alguien dijo que sí. La expresión de Asher cambió. Lydia había vivido con él lo suficiente como para saber que su rostro era una fortaleza. Nada entraba, nada salía. Pero en este momento, por primera vez desde que lo conoció en los muelles, vio algo resquebrajarse en esa superficie. Miedo. No el miedo del tipo que pertenece a un hombre que teme por sí mismo. El miedo del tipo que pertenece a un hombre que conoce el peligro por su nombre. Sabe cómo es cuando llega. Sabe lo que significa. Y sabe que esta vez no ha venido por él, sino por ella y por el bebé que llora contra su pecho. La metió dentro, cerró la puerta, la cerró con 2 vueltas de llave. Luego fue directamente a la ventana y se paró cerca de la pared, mirando hacia afuera a través de la rendija de la cortina, con la mirada de alguien que ha estado así 1000 veces antes. Luego se dio la vuelta, caminó hacia la esquina de la sala, donde un pequeño armario de madera se alzaba discretamente junto a la estantería que Lydia siempre había supuesto que solo contenía papeles. Abrió el cajón de abajo, usó una llave de un llavero que nunca le había visto tocar, y dentro había una caja de madera, plana y pesada. La abrió. Lydia vio lo que había dentro, y sus piernas casi cedieron. 2 pistolas, una negra con un brillo pulido, y una más pequeña, más compacta. A su lado había 2 pasaportes, un disco duro externo, un sobre grueso y un teléfono que reconoció de inmediato. El segundo teléfono, el que le había visto usar en la oscuridad a medianoche. Asher cogió el teléfono, marcó y habló con una voz que nunca antes le había oído. No la voz del hombre que le preparaba sopa y le arreglaba los zapatos mientras dormía, sino la voz de otra persona. Fría, cortante, puro mando. Warren ha empezado. Dobla la vigilancia. Cada entrada, cada salida. Nadie entra en este edificio sin mi permiso. Nadie. Copiado. Terminó la llamada, dejó el teléfono y se quedó allí de espaldas a ella, con los hombros tensos. Y Lydia miró su sombra en la pared, miró las 2 pistolas en la caja, miró el pasaporte que sabía que no podía ser real, y susurró, con la voz temblorosa, no de frío, no de agotamiento, sino porque sabía que la pregunta que estaba a punto de hacerlo cambiaría todo, y no habría vuelta atrás. Asher, ¿qué es eso? Asher no se giró para mirarla de inmediato. Se quedó allí, de espaldas a ella, con ambas manos apoyadas en la parte superior del armario, la cabeza ligeramente baja, y Lydia vio sus hombros subir y bajar una vez, lenta y profundamente. El tipo de respiración que un hombre toma cuando está eligiendo entre continuar la mentira y aceptar que la verdad destruirá todo lo que ha construido en los últimos meses. Caleb seguía llorando contra su pecho, el sonido desvaneciéndose en pequeños hipos rotos. Y Lydia abrazó a su hijo con más fuerza. Su instinto la empujaba hacia la puerta, hacia cualquier lugar que no fuera esta habitación, con 2 pistolas y un hombre que ya no estaba segura de conocer. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo. Y esta vez su voz no fue un susurro, fue clara, rota, la voz de alguien que está al borde de un acantilado y necesita saber si está pisando tierra firme o aire. Asher se dio la vuelta, la miró, miró a Caleb, miró a Brutus, de pie entre ellos en una postura rígida, con las orejas en alto, como si el perro también pudiera sentir que algo se estaba rompiendo en esta habitación. Luego habló, y cuando lo hizo su voz ya no era la que ella se había acostumbrado a oír. Ya no era cálida, ya no era tranquila. Estaba desnuda, agotada, la voz de un hombre que finalmente depone su arma. No soy consultor de seguridad, dijo. Silencio. Mi nombre es Asher Kane. Esa parte es real. Pero lo que hago,
Hizo una pausa, apretando la mandíbula antes de forzar las palabras. Dirijo una organización en esta ciudad. Los muelles, los restaurantes de Back Bay, la logística, todo. Soy lo que la gente llama un jefe del crimen, Lidia. Eso es lo que soy. La habitación no cambió. La luz era la misma. Las paredes eran las mismas. Pero para Lidia, todo acababa de cambiar, como si el suelo se hubiera inclinado unos grados y estuviera tratando de mantener el equilibrio en un mundo que ya no era plano. Jefe del crimen. Esas dos palabras lo explicaban todo. Los moratones demasiado nítidos para ser accidentales. El olor a pólvora. El segundo teléfono. Las órdenes en sus sueños. La forma en que los tres trabajadores del muelle habían desaparecido por una sola frase. La forma en que Warren había aparecido a las 2 de la mañana en 4 minutos. La forma en que nadie en este edificio se había atrevido a hacerle a Asher una pregunta real. Todo se hizo añicos a la vez y se reorganizó en la imagen que había estado mirando durante meses pero negándose a ver. Dio un paso atrás hasta que su espalda tocó la pared. Vale, dijo, su voz temblorosa pero tratando de mantenerse firme. Vale, eres un jefe del crimen. Eso explica las pistolas. Eso explica a Warren. Eso explica muchas cosas. Pero no explica el coche. No explica por qué alguien me sigue. No soy nadie, Asher. Soy una repartidora durmiendo en tu apartamento. ¿Por qué alguien me seguiría? Asher la miró, y en sus ojos Lidia vio algo que nunca antes había visto allí. No miedo, no frialdad, sino dolor. El tipo de dolor que un hombre siente cuando sabe que la siguiente frase destruirá lo único bueno que ha tenido. Porque no te conocí por accidente, dijo. Lidia dejó de respirar. Me enviaron a buscarte. Cada palabra cayó como un ladrillo. Pesada, sólida, imposible de retirar. Lidia negó con la cabeza lentamente, como si negando lo suficientemente lento pudiera hacer que lo que acababa de decir desapareciera por sí solo. ¿Enviado por quién? Por alguien que quería que te borraran, dijo, y la última palabra salió de su boca como una bala que había mantenido en la recámara demasiado tiempo. Permanentemente. Borraran, permanentemente. Lidia sintió que sus rodillas se debilitaban. Sintió que la habitación giraba ligeramente. Sintió a Caleb más pesado contra su pecho. No porque pesara más, sino porque la propia gravedad se había duplicado. Sus brazos se apretaron más fuerte alrededor de él. Puro instinto, como un animal protegiendo a su cría de un cazador. Esa noche, dijo, su voz como la de alguien que quita vendas de una herida capa por capa. En los muelles, el pedido de reparto, los tres hombres, ¿fuiste tú? Asher asintió una vez, pesadamente. El pedido era falso. Lo envié para llevarte a los muelles donde pudiera acercarme a ti. Planeé estar allí, intervenir en el momento adecuado, parecer un extraño que pasaba por allí. Hizo una pausa. Eran mis hombres, Lidia. Subordinados que contraté para interpretar un papel, para intimidarte lo suficiente como para que yo pudiera intervenir como tu salvador. Pero se salieron del guión. Se convirtieron en los mismos monstruos de los que se suponía que debía protegerte. Su brutalidad, su mandíbula se tensó, el músculo rodando bajo su piel, fue lo único que no pude controlar. Pero lo usaste, dijo Lidia, y su voz comenzó a agudizarse. Comenzó a adquirir el sabor de algo que había olvidado porque no había tenido a nadie con quien enfadarse durante tantos meses en la calle. Lo usaste para rescatarme, para parecer el héroe, para hacer que confiara en ti. Sí, sin defensa, sin explicación, solo una palabra, cayendo al suelo como un cuchillo. Las lágrimas corrían por el rostro de Lidia, pero no se las secó. Las dejó caer porque ya no tenía fuerzas para ocultar nada. Así que tu amabilidad, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. El refugio, la sopa, las vitaminas, los zapatos que arreglaste mientras dormía, el anillo en mi dedo, el nombre que le diste a mi hijo. Todo. ¿Fue una mentira? Asher la miró. Sus ojos estaban húmedos por segunda vez en su vida que ella lo presenciaba, y esta vez no lo ocultó. Empezó como una misión, dijo.
Silencio largo, pesado, del tipo en que ambas personas podían oír el reloj en la pared y la respiración de Caleb, que se había vuelto a dormir en el pecho de su madre. Pero no pude hacerlo. Lidia lo miró a través de sus lágrimas y vio a un hombre de pie entre dos versiones de sí mismo. La versión que había sido contratada para borrarla y la versión que había reparado sus zapatos a medianoche. Y no sabía qué versión era real, o peor, temía que ambas lo fueran. Pero Asher no había terminado. Y Lidia supo por la forma en que estaba allí, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en ella como un hombre que se obliga a seguir adelante, aunque sabe que cada paso dolerá más que el anterior. Que lo que acababa de decirle era solo la primera capa. Y debajo había algo más profundo, más oscuro, el tipo de profundidad que cambia a quien llega al fondo. Hay más, dijo, y su voz ahora era más baja, más lenta. La voz de un hombre que deja algo que ha llevado durante demasiado tiempo. La razón por la que alguien quiere que te borren no es por quién eres ahora, es por quién eras antes. Lidia lo miró, sus lágrimas aún no secas. Caleb, todavía dormido contra su pecho, y sintió que algo comenzaba a temblar en el fondo de su memoria, en ese lugar que nunca tocaba, porque cada vez que se acercaba a él, solo encontraba oscuridad y dolor. Tu verdadero nombre no es Lydia Shaw, dijo Asher. Ella dejó de respirar. Tu nombre es Lydia Ashford. Eres la única hija de Charles Ashford. Charles Ashford. El nombre pasó por sus oídos y algo dentro de ella reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. De la misma manera que tu cuerpo se gira cuando alguien dice tu nombre en una multitud antes de que hayas decidido girarte. Charles Ashford. Conocía ese nombre, no de memoria, sino de las calles, de los letreros en los edificios del distrito financiero por los que pasaba todos los días haciendo repartos, de los artículos en el Boston Globe que alguien dejaba en los bancos del parque, del nombre en la placa de caridad del hospital infantil donde iba a las revisiones prenatales. Charles Ashford, el magnate inmobiliario y logístico cuyo nombre estaba ligado a la mitad del horizonte de Boston. No, dijo, negando con la cabeza, dando otro medio paso atrás, aunque su espalda ya estaba contra la pared. No, esa no soy yo. No soy nadie. No tengo familia. No tengo pasado. Desperté en el arcén de una carretera a las afueras de Worcester sin nada. Eso es todo lo que sé. Despertaste en el arcén de una carretera, dijo Asher, porque alguien te puso allí. Fuiste atacada, Lidia, hace aproximadamente 7 meses, poco después de darte cuenta de que estabas embarazada. No tengo todos los detalles, pero esto es lo que sé. Fuiste agredida, dada por muerta y sobreviviste. Perdiste la memoria y vagaste por las calles durante meses. La gente vio a una mujer en apuros en tu estado y miró hacia otro lado, como siempre hace Boston. Ella negó con la cabeza de nuevo, más rápido ahora, pero dentro de ella, los fragmentos de memoria que había intentado enterrar comenzaron a agitarse. El olor a perfume caro, las manos de alguien empujándola, el sonido de cristales rotos, escaleras, oscuridad, el sonido de un motor de coche. Luego nada. Tu padre, continuó Asher, y su voz era más suave ahora, más cuidadosa, como alguien que coloca piedras sobre una herida abierta una por una. Charles Ashford murió hace 3 meses. El dolor no llegó como esperaba. No vino con un grito o lágrimas. Vino profundo y silencioso, como un río tragándose una piedra. Sin olas, sin sonido, solo peso tirando hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Su padre. No podía recordar su rostro, no podía recordar su voz, pero su cuerpo lo recordaba. Porque sus rodillas cedieron y se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Caleb todavía en sus brazos y no lloró porque este dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Antes de morir, dijo Asher, bajando al suelo frente a ella, a la altura de sus ojos, no más alto, no de pie sobre ella. Dejó un testamento. En ese testamento, el 70% de Ashford Holdings te pertenece. Pero hay una condición. Debes tener un hijo en los 12 meses siguientes a su muerte. Lidia miró a Caleb.
El bebé dormía plácidamente, un puño diminuto agarrando la tela de su camisa, sin saber nada, sin entender nada. Y comenzó a entender por qué el Escalade negro la había seguido. ¿Por qué alguien había preguntado, ¿es ella? ¿Por qué Asher guardaba pistolas en una caja de madera? ¿Por qué nada de lo que le había pasado era accidental? Tu madrastra, dijo Asher, Miriam Ashford, ha estado dirigiendo Ashford Holdings desde la muerte de tu padre, ilegalmente. Te quería fuera porque mientras existas, mientras tengas un hijo, el 70% de todo lo que ha robado te pertenece. Me contrató para asegurarse de que nunca volvieras a reclamarlo. Te contrató, repitió Lidia, cada palabra como tragar cristal, para matarme, para hacerte desaparecer, dijo Asher. En mi mundo, eso significa lo mismo. Lidia abrazó a Caleb con tanta fuerza que él se movió en sueños. Y Caleb susurró, mi hijo. Tu hijo es la clave, dijo Asher. Es la prueba legal de que la condición del testamento de tu padre se ha cumplido. Es lo que más teme Miriam. Por eso te siguió el coche. Sabe que estás viva. Sabe de él y no se detendrá. La habitación quedó en silencio. El tipo de silencio tan pesado que Lidia podía oír la sangre moverse en sus oídos. Luego habló y su voz ya no temblaba. Era plana, fría, la voz de alguien que ha pasado por el shock y ha salido por el otro lado. Así que todo, el rescate en los muelles, el apartamento, la sopa, las vitaminas, el anillo, la boda, el nombre que le diste a mi hijo, todo fue parte del plan para acercarse a mí y poder hacerme desaparecer. Empezó como una misión, dijo Asher, y esta vez su voz se quebró. Realmente se quebró, como el hormigón agrietándose cuando el suelo debajo cede. Pero se convirtió en mi vida, Lidia. Cada día que pasé aquí, cada mañana que cociné para ti, cada noche que dormí en ese sofá, escuchándote respirar en la habitación de al lado. Dejó de ser una misión, se convirtió en lo único que he tenido que no se sentía cubierto de sangre. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Y esa pregunta cortó más profundo que cualquier acusación porque no llevaba ira, solo decepción. El tipo de decepción que pertenece a alguien que casi creyó. Porque tenía miedo de que me odiaras, dijo. Y tenías razón, dijo ella. Debería. Silencio. Luego hizo la pregunta final, la que necesitaba más que el aire en ese momento. ¿Por qué no lo hiciste? Eres un jefe del crimen. Has hecho cosas. ¿Por qué no terminaste el trabajo? Asher la miró durante mucho tiempo. La miró como la había mirado la primera noche en los muelles cuando se arrodilló a su lado en el hormigón mojado. Pero esta vez no había máscara, no había capa, solo él. Porque vi tu alma, dijo lentamente, claramente. Cada palabra llevando el peso de todas las noches que había pasado en ese sofá, mirando al techo y sabiendo que estaba traicionando todo lo que una vez fue. Y no pude matar la luz. Sus últimas palabras aún flotaban en el aire cuando el sonido de un motor llegó desde la calle de abajo. No el sonido de un coche pasando normalmente, sino de un coche que se había detenido con el motor aún en marcha. El tipo de parada que hacen las personas que no tienen intención de quedarse mucho tiempo, pero tampoco de irse con las manos vacías. Asher reaccionó antes de que Lydia pudiera procesarlo. Se puso de pie, se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de la cortina con el tipo de mirada que había visto muchas veces antes, pero que solo ahora entendía por lo que realmente era. La mirada de un hombre evaluando un campo de batalla. Dos hombres entraban por la puerta del edificio, vestidos de civil, abrigos oscuros, su paso uniforme, no apresurado, pero no lento. Desde la distancia parecían dos hombres que pasaban a visitar a un amigo por la tarde. Pero Asher vio lo que Lydia no vio. La forma en que sus ojos barrieron el área antes de entrar. La forma en que el brazo derecho del hombre de delante se doblaba ligeramente en el codo, como si estuviera sosteniendo algo bajo su abrigo. La forma en que no hablaban entre sí, porque los hombres del mismo equipo no necesitan hablar una vez que el plan ya está establecido. Lydia. La voz de Asher cambió por completo. No más quebrantamiento, no más dolor,
No más rastro del hombre que acababa de abrirse el pecho frente a ella. Esta voz era aguda, rápida, la voz de mando. Están aquí, tenemos que movernos ya. Se levantó, sus piernas aún temblaban, Caleb todavía dormido contra su pecho, y se dio cuenta de que su cuerpo ya se estaba moviendo antes de que su mente tuviera tiempo de decidir. El instinto de supervivencia que las calles le habían grabado durante tantos meses, tomando el control ahora, sin preguntas, sin pensar, solo moverse. Asher agarró la caja de madera, se metió una pistola en la parte trasera de la cintura, metió los pasaportes y el disco duro en el bolsillo de su abrigo. Luego cogió la bolsa que Lydia solo ahora se dio cuenta de que había preparado hace mucho tiempo. Una pequeña bolsa de lona guardada en el armario de la sala llena de ropa para ella, para Caleb, dinero en efectivo y papeles. Se había preparado para este momento. Había sabido que llegaría. Puerta trasera, dijo, su mano presionando ligera pero firmemente en el centro de su espalda, guiándola hacia la cocina. El apartamento tenía una puerta trasera que Lydia nunca había usado. Había pensado que conducía a un balcón, pero en su lugar se abría a una escalera de incendios de metal, del tipo oxidado atornillado al costado de los viejos edificios de Dorchester que nadie recuerda hasta que lo necesita. Brutus fue primero, cuatro patas pesadas resonando en los escalones de hierro, un gruñido bajo retumbando constantemente en su pecho como un motor en marcha, orejas en alto, ojos barriendo la oscuridad de abajo. Asher vino detrás de Lydia, una mano apoyando su espalda en las empinadas escaleras, la otra llevando la bolsa. Sus ojos levantados hacia arriba, observando la puerta que acababan de cerrar, contando segundos. Llegaron al callejón detrás del edificio, un pasaje estrecho entre dos paredes de ladrillo cubiertas de grafitis, cubos de basura y el olor a alcantarilla. Asher la condujo a la izquierda a través de un atajo oscuro que ella nunca había notado a pesar de vivir allí durante meses. Y entendió que él había recorrido esa ruta antes, la había mapeado, había preparado cada paso para exactamente este momento. Al final del callejón, una furgoneta negra estaba aparcada pegada al bordillo, con las luces apagadas, el motor en silencio. Cuando se acercaron, la puerta lateral se deslizó y dentro, en el asiento del conductor, estaba Warren. El ex-marine miró a Asher, asintió brevemente, con el rostro inexpresivo, como si recoger a su jefe en mitad de la noche después de una fuga fuera solo otra línea normal en la descripción del trabajo. Asher, estamos listos. Asher abrió la puerta trasera y ayudó a Lydia a subir a la furgoneta. Brutus saltó tras ella y se acomodó en el suelo a sus pies, su enorme cuerpo acurrucado en el espacio reducido, pero sus ojos aún abiertos, aún vigilando. Lydia miró a Warren en el asiento del conductor, miró la furgoneta sin matrícula, miró la forma en que todo se movía como una máquina ya preparada y esperando, y preguntó con voz ronca, ¿quién es ese? Mi gente, dijo Asher, subiendo a su lado, cerrando la puerta, golpeando dos veces en la parte trasera del asiento de Warren. Y la furgoneta avanzó suave y rápida, con los faros apagados durante las dos primeras manzanas antes de encenderse, una vez que llegaron a la carretera principal. Lydia miró por la ventanilla trasera, vio el edificio de Dorchester alejándose cada vez más. Vio la luz del pasillo donde una vez se sentó a lavar la ropa del bebé y se rió porque el calcetín se había volado. Donde Dee había traído pastel de pollo, donde Brutus se había tumbado en la alfombra nueva. Y supo que nunca volvería allí. Dentro de la furgoneta, en la oscuridad rota solo por las luces de la calle que pasaban cada pocos segundos, Lydia miró a Asher. Se sentó erguido, con los ojos fijos al frente, y lo que vio en él ahora no era el hombre que le hacía sopa, no era el hombre que le arreglaba los zapatos mientras dormía, sino otra versión, la versión de la que Boston susurraba con miedo, la versión que había sospechado durante meses pero se negaba a creer. Los moratones, dijo, su voz plana, encajando las últimas piezas. El segundo teléfono, la forma en que te mueves, la forma en que Warren apareció en 4 minutos a las 2 de la mañana cuando nació Caleb, la forma en que esos hombres en los muelles huyeron de una sola frase. Todo.
Asher asintió. Todo, todo lo que confesaste allí atrás, susurró, la realidad finalmente hundiéndose. El sindicato, el poder que tienes. No eres solo un jefe, Asher, eres el corazón de la mafia Kane. La palabra cayó en la oscuridad de la furgoneta y no resonó, no respondió, simplemente yació allí, desnuda y expuesta entre ellos. Asher se giró para mirarla, y en el breve destello de la luz de la calle, sus ojos no eran fríos, no eran duros. Estaban cansados, del tipo de cansancio que pertenece a un hombre que ha llevado una máscara demasiado tiempo y finalmente se le permite quitársela, aunque sabe que el rostro debajo puede hacer que la otra persona se dé la vuelta. Me contrataron para ser la oscuridad, dijo, cada palabra clara, sin defensa y sin súplica de piedad. Pero elegí ser el escudo. La furgoneta atravesó Boston de noche, a través de Dorchester, a través del South End, en dirección a Beacon Hill. Y Lydia se sentó allí en la oscuridad, Caleb dormido contra su pecho, Brutus a sus pies, al lado del hombre que acababa de descubrir que era un jefe de la mafia, y también la única persona que se interponía entre ella y la muerte. Y se dio cuenta de que su vida, desde el principio, nunca le había ofrecido una elección fácil. La furgoneta se detuvo 20 minutos después frente a una casa de ladrillo rojo en una calle tranquila de Beacon Hill. El tipo de calle bordeada de arces y farolas de gas que aún ardían como si el siglo XXI nunca hubiera llegado del todo. Desde fuera, la casa parecía como cualquier otra de la manzana. Antigua, discreta, el tipo de lugar que las viejas familias de Boston pasaban de generación en generación y nunca vendían. Pero cuando Warren aparcó y Asher abrió la puerta para Lydia, ella notó las cosas que ningún transeúnte vería jamás. Las pequeñas cámaras fijadas bajo el borde del toldo. La forma en que la puerta principal era más pesada de lo normal cuando Asher la empujó. Y el hombre con un traje negro de pie en el pasillo, que asintió a Asher con el mismo tipo de asentimiento que había visto en Warren. Corto, contenido, el asentimiento de alguien que recibe órdenes. Dentro, la casa era cálida, iluminada por lámparas doradas con viejos suelos de roble y el aroma a libros y té. Y Lydia sintió algo extraño al cruzar el umbral. No familiaridad porque no recordaba haber estado allí antes, sino seguridad. El tipo de seguridad que no sentía a través de la lógica, sino a través de los huesos, de la piel, de algo más profundo que la memoria. En la sala de estar, dos personas esperaban. El primero era un hombre de 62 años, de pelo plateado, con gafas de montura dorada, un traje gris y una corbata cuidadosamente anudada, sentado erguido en un sillón con un grueso maletín de cuero sobre las rodillas. La forma en que se sentaba con la espalda recta y la forma en que sus manos descansaban sobre el maletín le dijeron a Lydia que era un abogado antes de que se presentara. La segunda persona hizo que Lydia se detuviera donde estaba. Una mujer de 74 años sentada en la silla junto a la ventana, pequeña, enmarcada, con la espalda recta, pero los hombros ligeramente encogidos. El pelo blanco recogido pulcramente en la nuca, las manos delgadas descansando en su regazo. Y cuando Lydia entró en la habitación, la mujer se levantó lentamente, temblando, sus ojos fijos en Lydia, de la forma en que alguien mira a un fantasma que ha rezado casi un año por volver a ver. Lydia no sabía quién era esta mujer, pero su corazón lo sabía. Empezó a latir más rápido, no de miedo, sino de algo profundo bajo las capas borradas de la memoria que intentaba surgir, golpeando el muro que el trauma había construido, susurrando que conocía estas manos, conocía este perfume, conocía la voz que estaba a punto de oír. Mi niña, dijo la mujer, y su voz se quebró en la primera palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, ambas manos levantándose, temblando, extendiéndose hacia Lydia. Lydia. Ese nombre, cuando la mujer lo dijo, no sonó como lo decía nadie más. Llevaba el peso de las mañanas de invierno envueltas en mantas, de suaves oraciones antes del desayuno, del olor a rollos de canela y mantequilla derretida, de una manita envuelta alrededor de un dedo delgado durante los primeros pasos. La memoria se abrió de golpe, no en una inundación,
no como en las películas, sino como agua filtrándose a través de una grieta en una presa, una gota a la vez. Cada gota llevando una imagen, el aroma de un perfume antiguo, lavanda y sándalo, el que siempre se ponía detrás de las orejas, el sonido de las oraciones matutinas, suaves y uniformes, flotando a través de la puerta del dormitorio mientras Lidia, de niña, yacía acurrucada bajo una manta. Manos cálidas, delgadas pero firmes, sosteniéndola cuando lloraba porque los niños en la escuela se habían burlado de ella. El olor a hogar, el olor a pertenencia, el olor que había pensado que se había ido para siempre. Abuela, susurró Lidia, y la palabra no vino de la memoria, sino del hueso, de la sangre, del lugar que ningún trauma puede alcanzar por completo. Entonces sus piernas cedieron y cayó en los brazos de la mujer, Ruth Ashford, su abuela, y lloró. No como lloran los adultos, controlados, secándose las lágrimas, diciendo, estoy bien. Lloró como una niña que finalmente ha encontrado su hogar después de estar perdida durante mucho tiempo en un lugar muy oscuro. Lloró con todo su cuerpo, los hombros temblando, la respiración entrecortada, los sollozos resonando en la habitación silenciosa. Y Ruth la abrazó, abrazó a Caleb también, durmiendo entre ellas, y lloró con ella. Lloró porque su nieta estaba viva, porque nunca había dejado de buscar, porque Dios había escuchado. Asher estaba en el umbral, de espaldas al marco, con los brazos colgando a los costados, y las observó. Observó a las dos mujeres abrazándose y llorando, y no había expresión en su rostro, pero su mandíbula estaba tan apretada que si Lidia hubiera mirado, habría visto el músculo moverse bajo su piel, y sus ojos se desviaron hacia el suelo, porque hay algunas cosas que ni siquiera un jefe de la mafia es lo suficientemente duro como para mirar sin romperse. Cuando las lágrimas se calmaron lo suficiente como para que la respiración volviera, el hombre del traje gris se levantó y se aclaró la garganta suavemente. Educadamente, pero con claridad, como hacen los abogados cuando saben que la emoción debe ahora dar paso a la verdad respaldada por papel. Señorita Lydia Ashford, dijo, su voz uniforme, profesional pero no fría. Mi nombre es Gregory Pratt. Fui el abogado de su padre durante más de 30 años. He estado trabajando con su abuela para localizarla desde el día en que desapareció. Abrió su maletín, sacó una gruesa pila de documentos y la puso sobre la mesa. Su padre, Charles Ashford, dejó un testamento que yo personalmente redacté y del que fui testigo. En ese testamento, el 70% de Ashford Holdings, incluyendo todos los activos inmobiliarios, operaciones logísticas y cuentas financieras, le pertenece a usted. La condición era que debía tener un hijo biológico en los 12 meses siguientes a su fallecimiento. Miró a Caleb, durmiendo contra el pecho de Lydia. Su hijo, nacido hace 21 días en el Hospital General de Massachusetts, es la confirmación legal de que la condición se ha cumplido. Hizo una pausa, luego colocó otro juego de papeles sobre la mesa. Miriam Ashford ha estado operando la empresa sin autoridad legal desde la muerte de su padre hace 3 meses. Ha falsificado firmas, redirigido fondos de la empresa y conspirado para asegurarse de que usted nunca reapareciera para reclamar su herencia. Tenemos pruebas documentadas de todo esto. Y a partir de esta tarde, el FBI ha sido contactado. Lydia miró los archivos, miró al señor Pratt, miró a Ruth que todavía sostenía su mano. Luego miró a Caleb. Su hijo dormía plácidamente, un puño diminuto agarrando un pliegue de su camisa, su boca moviéndose suavemente en sueños, sin saber que esos deditos ahora sostenían el 70% de un imperio por el que la gente estaba dispuesta a matar. Las semanas que siguieron se movieron tan rápido como una tormenta. Lydia solo pudo quedarse quieta y observar cómo arrasaba con todo. Gregory Pratt trabajó sin parar. Presentó una demanda en el Tribunal Federal de Massachusetts, activó la cláusula del testamento y entregó al FBI todas las pruebas que él y Ruth habían reunido en silencio durante los meses en que Lydia estuvo desaparecida. Libros de contabilidad alterados, firmas falsificadas, transferencias de dinero,
a través de cuentas en el extranjero, y una llamada telefónica grabada entre Miriam Ashford y un intermediario discutiendo cómo manejar el problema de la herencia. El FBI no necesitó que Pratt los persuadiera. Las pruebas en sí mismas ya eran una acusación. Miriam Ashford fue investigada por 3 cargos federales: fraude financiero a través del sistema bancario, robo de activos corporativos y conspiración para asesinar a la heredera legítima. Sus cuentas personales fueron congeladas. Su pasaporte fue confiscado. Y en la mañana en que 2 agentes del FBI entraron en su oficina en el piso 40 de la torre Ashford Holdings en Federal Street, Miriam Ashford estaba sentada allí bebiendo té de menta en una taza de porcelana blanca. Y no gritó, no lloró. Solo dejó la taza con una mano temblorosa y dijo, quisiera llamar a mi abogado. Con la voz de una mujer que sabía que el juego había terminado, pero que aún quería jugar algunos movimientos finales. Al otro lado de la ciudad se produjo otro colapso, más silencioso, pero no menos brutal. Franklin Kane, de 40 años, el medio hermano de Asher, el hombre que había colaborado en secreto con Miriam para compartir información y ayudar a localizar a Lydia, se despertó una mañana y descubrió que todo lo que tenía dentro del sindicato Cain había desaparecido de la noche a la mañana. No desapareció de forma violenta con pistolas o amenazas, sino que desapareció a la manera de Asher Kane, fría, precisa, absoluta. Sus contraseñas de acceso al sistema habían sido cambiadas. Los números del teléfono que usaba para contactar a los contactos del puerto habían sido cortados. Las cuentas que Franklin usaba para blanquear dinero a través de la cadena de restaurantes habían sido congeladas desde dentro. Y cuando Franklin llamó a la gente que creía leal a él, nadie contestó. Asher no necesitó amenazar a su hermano. Solo necesitó cortar los cables y Franklin cayó. Pero todo eso fue solo el escenario secundario. El escenario principal llegó un lunes por la mañana cuando Lydia Ashford entró en la sala de juntas de Ashford Holdings en el piso 40 del Distrito Financiero de Boston, donde el cristal del suelo al techo miraba hacia el puerto donde su padre había construido su imperio. Ya no llevaba un abrigo demasiado grande, ya no caminaba con zapatillas de suela rota. Ruth lo había arreglado todo, un traje sencillo, limpio y discreto. Porque Ruth entendía que su nieta no necesitaba ropa cara para reclamar lo que le pertenecía. Solo necesitaba entrar, y lo hizo. Caleb estaba en sus brazos. El bebé de poco más de un mes, con los ojos cerrados, el puño diminuto agarrado a la camisa de su madre, durmiendo plácidamente como si una sala de juntas en el piso 40, con 14 sillas de cuero y una larga mesa de roble fuera el lugar más ordinario del mundo. Los 11 miembros de la junta se pusieron de pie cuando ella entró, y la forma en que se pusieron de pie le dijo a Lydia más que cualquier discurso. Se pusieron de pie temblando. Eran el mismo tipo de personas que 6 meses antes, si la hubieran visto en una acera de Dorchester, con un vientre hinchado y una mochila rota, habrían pasado de largo sin reducir la velocidad. El mismo tipo de personas que habrían negado con la cabeza si ella hubiera extendido una mano pidiendo dinero para comprar leche. El mismo tipo de personas que la habrían mirado y pensado que no valía la pena recordarla. Ahora se levantaron, asintieron y la saludaron con un «Señorita Ashford» en voces llenas de respeto. Y Lydia reconoció de inmediato que no era respeto. Era miedo vestido con un traje educado. No dijo mucho. Pratt habló por ella. Presentó el testamento, presentó las pruebas, presentó la orden judicial temporal que le devolvía el control a Lydia. La junta escuchó, asintió, firmó, porque eran el tipo de personas que sabían que el viento había cambiado antes de que la bandera tuviera tiempo de moverse. Y Miriam Ashford ya no era el viento. Asher estaba en la parte de atrás, cerca de la puerta, con los hombros contra la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. No se sentó a la mesa, no se paró junto a Lydia, no abrió la boca. Se quedó allí como una sombra que ella no había pedido, pero que tampoco había despedido. Y la forma en que se paró dijo más claramente que las palabras que no estaba allí para exhibir una victoria o reclamar crédito. Estaba allí porque esa era la consecuencia
de una elección que había hecho cuando decidió que su conciencia pesaba más que un contrato. Cuando la reunión terminó y Lydia salió al pasillo, Caleb se movió en sus brazos, abrió los ojos y miró las luces del techo. Y ella lo abrazó más fuerte, mirando a través del cristal el horizonte de Boston bajo el sol. La ciudad donde una vez había vagado como un fantasma, ahora yaciendo a sus pies. Y no sintió triunfo. Se sintió cansada, del tipo de cansancio que pertenece a alguien que ha estado corriendo demasiado tiempo y finalmente se le permite parar. El teléfono de Asher vibró en el bolsillo de su abrigo mientras entraban en el ascensor. Miró la pantalla y Lydia vio algo cambiar en su rostro. No mucho, solo un parpadeo. Pero había pasado meses aprendiendo a leer esta fortaleza de rostro. Y lo reconoció como sorpresa, algo que nunca antes había visto allí. Contestó. No habló. Solo escuchó. Y al otro lado de la línea había una voz vieja, áspera y gastada. Una voz que Asher no había oído en 12 años. La voz de Conrad Kane, temblando, realmente temblando. No por la edad, sino por algo que el viejo capo había olvidado cómo sentir. Tu madre, dijo Conrad, y se detuvo, tragó saliva y continuó. Habría estado orgullosa de ti. Asher no respondió. Se quedó allí en el ascensor con el teléfono en la oreja, los ojos cerrados, y su cuerpo no se movió, no tembló. Nada cambió por fuera. Pero Lydia estaba a su lado y vio sus dedos apretar el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y entendió que 12 años de distancia entre padre e hijo acababan de comprimirse en una sola frase. Y fue suficiente. No había necesidad de más. No había necesidad de disculpas. No había necesidad de explicaciones. Solo suficiente. Salieron del edificio de Ashford Holdings. La luz del sol del mediodía de Boston caía sobre la acera de Federal Street, el tipo de luz clara de primavera que hace que todo parezca más nítido, más real, como si el mundo acabara de ser limpiado de una capa de polvo que nadie se había dado cuenta de que había estado allí durante tanto tiempo. Lydia estaba en los escalones de la entrada del edificio con Caleb en sus brazos, un ligero viento moviendo su cabello, y miró a Asher de pie a su lado, sus ojos en la calle, su mandíbula aún ligeramente apretada, su postura aún recta, y se dio cuenta de que aunque todo había cambiado, él seguía siendo él mismo. Seguía siendo el hombre que no entendía del todo, y quizás nunca lo haría. Me mentiste, dijo en voz baja, sin mirarlo, mirando en cambio a la gente que caminaba por la calle. Extraños moviéndose en sus propias vidas separadas, sin saber nunca que la chica de pie en estos escalones había estado durmiendo en un coche 3 meses antes y lavando ropa de bebé en un cubo de plástico en un pasillo. Asher no giró la cabeza. No se defendió. No explicó más. No repasó sus razones ni le recordó que había cambiado. Solo dijo 2 palabras con la voz que había oído lo suficiente como para saber que no llevaba ninguna defensa, solo la verdad desnuda. Lo hice. Lydia asintió levemente, como si estuviera tomando cada palabra y pesándola en su mano antes de decidir si conservarla o dejarla caer. La confianza no es un jarrón que rompes y vuelves a pegar en un día, dijo. Lo sé, respondió él. Se giró para mirarlo por primera vez desde que habían salido, mirándolo directamente a los ojos. Y allí ya no buscaba sinceridad porque ya había pasado esa etapa. Buscaba otra cosa, paciencia, la voluntad de esperar, la aceptación de que la curación no es un momento, sino un proceso largo y doloroso, y nadie puede prometer cuál será el resultado. Entonces la reconstruiremos, dijo ella con sinceridad. Los hombros de Asher se relajaron. No mucho, no un colapso, no una exhalación visible, solo una caída de unos pocos milímetros. Pero Lydia lo vio y entendió que así era como este hombre mostraba alivio. Pequeño, contenido, casi invisible, como alguien a quien finalmente se le permite respirar después de haberlo contenido demasiado tiempo. Esa noche, en la casa de Beacon Hill, Lydia se sentó en la silla junto a la ventana del dormitorio del segundo piso.
Ruth sentada a su lado, el hombro de la abuela tocando el de la nieta. Las dos sin decir nada, solo observando a Caleb dormir en la cuna que Ruth había guardado durante meses. La cuna que había comprado cuando se enteró por primera vez de que su nieta estaba embarazada. Antes de que Lidia desapareciera, antes de que el mundo se derrumbara, había comprado esa cuna y la había guardado en la habitación de invitados como una oración hecha de madera y tela. Brutus yacía a los pies de la cama, su enorme cuerpo acurrucado, el hocico descansando sobre sus patas delanteras, los ojos medio cerrados, pero las orejas aún levantadas, aún vigilando, porque este perro había protegido a Lidia desde la peor noche de su vida. Y no iba a parar solo porque ahora hubiera paredes de ladrillo y puertas cerradas. Y en el umbral, Escher estaba de pie con la espalda contra el marco de madera, ambos brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en la habitación, pero sin entrar porque entendía que hay algunos espacios a los que un hombre aún no ha sido invitado, y no entrará por su cuenta hasta que ella esté lista. Y hasta entonces permanecería en el umbral, vigilando, porque eso era lo único que sabía hacer sin equivocarse. Lidia miró a su hijo dormido, miró a su abuela a su lado, miró al perro a sus pies, miró al hombre en el umbral, y entendió algo que nunca olvidaría. La pobreza había puesto a prueba su cuerpo. Los meses en la calle, las noches en el coche, las comidas partidas por la mitad, las caídas sobre el hormigón helado. Todo ello había golpeado hueso, carne y piel, pero no la había matado. La traición había puesto a prueba su alma. Saber que el hombre en quien confiaba había sido enviado para borrarla. Saber que el techo sobre su cabeza y el plato de sopa y el anillo de plata habían comenzado como una misión. Saber que cada momento tierno tenía una capa más oscura debajo que dolía más que el hambre, más que el frío, más que cualquier cosa que las calles le hubieran hecho. Pero la amabilidad, el tipo de amabilidad que nadie espera. El tipo de amabilidad que comienza como una mentira, pero se convierte en verdad porque el corazón que la da se niega a ser comprado. Ese tipo de amabilidad había salvado lo que el sufrimiento intentó robar. Porque a veces la persona enviada para destruirte se convierte en la persona elegida para protegerte cuando su corazón se niega a ser comprado. Y por eso la gente dice en el Hampa que un plan sucio puede contratar a cualquiera, pero solo el carácter decide si un hombre se convierte en una bala o en un escudo. La historia de Lidia y Asher no es un cuento de hadas. No hay un príncipe en un caballo blanco. No hay un milagro que lo haga todo perfecto de la noche a la mañana. Pero hay una mujer que se negó a maldecir al mundo incluso cuando el mundo le dio la espalda. Y hay un hombre que descubrió que la conciencia pesa más que un contrato. Y entre ellos hay un niño cuyo puño diminuto se aferra con fuerza a la camisa de su madre mientras duerme, como si eso solo fuera todo lo que necesita. Quizás esta historia te recuerda que en la vida real, la gente buena no siempre llega a tiempo, pero a veces la amabilidad echa raíces en los lugares más oscuros, en personas que nunca imaginarías que podrían ser las que te salven. Quizás te recuerda que la dignidad no necesita una cartera abultada, que el respeto propio silencioso es más fuerte que cualquier grito, y que cada uno de nosotros se encontrará un día en el espacio entre convertirse en una bala o convertirse en un escudo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte historias como esta cada día. Nos encantaría saber de ti. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿En quién de tu propia vida te hizo pensar? Y si alguna vez has vivido un momento en que una amabilidad inesperada lo cambió todo, por favor, compártelo en los comentarios. Leemos cada comentario y escuchamos cada historia porque a veces los pensamientos que compartes desde lo más profundo de tu corazón se convierten en la mayor inspiración para que sigamos contando estas historias. Deseamos a cada persona que ve este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de los días venideros. Gracias por quedarte con nosotros hasta el último minuto. Adiós, y nos vemos en el próximo video.